A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter, más preciosa que una perla. Qué bendición nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Pues hoy, como siempre, enviamos un saludo para cada uno de ustedes, para la familia, para nuestros seres queridos, amigos, que cada uno pues esté gozando de la alegría de vivir, especialmente de la vida. Y qué bendición que hoy también podemos pues respirar, que es lo más importante, ¿verdad? Agradecer a Dios porque estamos vivos. Pues sean bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa, como siempre, pues con el deseo de que sea de bendición para cada uno de ustedes y para quien a veces está necesitando de una palabra de aliento, esperando que Dios le responda, y a través de a veces una palabra que alguien diga, que comente, podemos encontrar una respuesta de Dios para nosotros. Así que esperamos que así sea el día de hoy. Y pues como siempre, pues ponemos en las manos de Dios esta pequeña charla o compartimiento donde vamos a poder disfrutar de la compañía de una persona especial, de una invitada que tengo el día de hoy. Pero antes pues vamos a poner este momento en las manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine, y que todo lo que digamos sea para beneficio y bendición de muchas personas. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre en nuestro auxilio. Amén. Muy bien, entonces les quiero presentar el día de hoy a mi invitada especial. Ella se llama Analu Bland, así que yo quiero que ella pues tome la palabra y te doy la bienvenida, Analu, para que tú pues te presentes ante este público hermoso que tenemos. Gracias, Mari. Buenos días para todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estén, ¿verdad? La hora que vean el programa. Primero, gracias, Mari, por invitarme. Me da tanto gusto estar acá con usted, sabe el cariño tan grande que le tengo. Como bien decía, mi nombre es Ana Luisa. Actualmente estoy pasando una temporada acá en Guatemala con mi familia, pero en realidad vivo en Atlanta con mi esposo y mi bebé. Muy bien, gracias. Pues bienvenida a Guatemala. Ay, y qué lindo gracias. Que podamos aprovechar esta estadía tuya aquí en tu país, y qué lindo que hoy podamos compartir este programa, y sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Gracias. Así que siéntete en tu casa, y tú sabes también cuánto cariño te tengo. Gracias. Y que pues tenemos una amistad muy linda, ¿verdad? Uy, sí, más de 20 años más ya, ¿verdad? Más de 20 años sí. de conocernos, y siempre hemos tenido esa sintonía, y para mí es un privilegio el tenerte el día de hoy aquí. Gracias, Mari, muchas gracias. Pues el día de hoy, estando en este mes tan hermoso, ¿verdad? Que es el mes de mayo, mes de la madre, pues el día de hoy vamos a compartir un programa que lleva como nombre Presencia Materna. Y es algo de lo que podríamos hablar infinidad, pero lamentablemente el tiempo se va como agua, así que pues vamos a tratar de hacerlo resumido para compartir este tema maravilloso. Pero antes quiero leer una cita bíblica en Jeremías 1:5, y dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido, para que fueras un profeta para las naciones. Palabra de Dios. Así que este es un versículo de la palabra de Dios
donde nosotros podemos deleitarnos sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre con el propósito primero el propósito de amor de Él hacia nosotros y especialmente que nosotros seamos felices en esta tierra. En el caminar de nuestra vida, pues no todo es alegría, no todo es felicidad, pero muchas veces es debido a nuestras propias decisiones a todo nivel y pues lógicamente a veces enfrentamos situaciones que pues de hecho en el camino nos ayudan a sobrellevar y a aprender cada día. Pues, ¿qué tiene que ver esta cita con el tema? Es de que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, pues es ese gozo para la mamá, el sentir que estamos ahí y nosotros cuando también estuvimos en ese momento de gestación, qué hermoso es sentir que tenemos un ser en nuestro vientre y que está siendo formado por amor y con amor. Entonces, el día de hoy pues vamos a comentar un poquito especialmente de lo que es la presencia materna. Y cuando hablamos de presencia materna no significa que haya sido precisamente una madre que haya partido a la presencia de Dios. Esa es una de las formas que podemos expresar la ausencia de una madre. Pero muchas veces también una madre está siempre con nosotros, entonces sentimos esa presencia física. Pero a veces la presencia no se puede experimentar de la misma manera cuando una madre tiene que trabajar mucho, cuando una madre por X circunstancias tiene que irse a otro país, cuando los padres muchas veces no pueden conllevar una vida juntos, entonces uno de los dos tiene que tomar ese rol, ya sea viceversa, ¿verdad? O madre que sustituye al padre o padre que sustituye a la madre. Entonces, hay varios tipos de forma en que nosotros podemos experimentar la presencia o la ausencia de una madre. Entonces, yo quiero pues ya empezar con el tema con Analu sobre lo que es la presencia materna. ¿Qué nos podrías tú comentar respecto a tus experiencias, a tu vida, bajo todo punto de vista sobre la presencia materna? Gracias, Mari. Creo que una de las cosas importantes que usted señalaba, digamos en la introducción, es las diferentes formas, ¿verdad? Como uno ve la presencia o la ausencia de la figura materna en la vida de nosotros. Algo particularmente en mi vida, digamos, no puedo decir, lamentablemente no tuve la experiencia de crecer con mi mamá. Mi papá fue el que tomó el rol de ser mamá y papá para nosotros cuando estábamos de muy pequeña edad. Yo tenía 4 años cuando mi mamá y mi papá decidieron tomar caminos diferentes y nosotras quedamos al cuidado de mi papá exclusivamente. Él se encargó de criarnos desde yo tenía 4 años, como le comentaba, y él se encargó de ser padre y madre para nosotras. Qué interesante, qué lindo, ¿verdad? El ver esa figura paterna que vino a sustituir ese vacío por una madre que pues por una u otra razón no estaba presente. Ahora, con tu experiencia personal en ese proceso de crecer con tu papá, tú y tu hermana, ¿cuál era la sensación, la vivencia, el sentimiento que pues tú experimentabas en esa convivencia diaria desde pequeña con tu papá?
Creo que la parte importante para nosotras, o digamos en mi caso, ahora hablando de mi experiencia personal, teníamos experiencias, como usted lo mencionaba, buenas, malas, difíciles, otras más complicadas. Pero lo que yo recuerdo mucho de crecer fue la añoranza de siempre estar cerca de mi mamá. Yo sabía que mi mamá existía, que ella vivía en otro país. No podía verla, obviamente. En aquel entonces pues no existía la tecnología que tenemos ahora de vernos por videollamadas y todas esas facilidades no las teníamos en aquel entonces. Para mí siempre fue la añoranza de estar con ella, de siempre quererla ver. Creo que nosotras como mujeres necesitamos esa cercanía a una mujer para poder crecer nuestra parte, digamos, maternal también, que algún día nos tocaría, ¿verdad? Fue difícil, fue muy difícil estar sin ella por la añoranza que yo le digo, sobre todo porque uno ve a su alrededor niñas que tienen a su mamá que las cuidan. Yo no tuve esa suerte de tener a mi mamá a mi lado, pero Dios me regaló a mi abuelita. Ella, la mamá de mi papá, estuvo con nosotros haciendo esa figura materna. Ella nos cuidaba, cocinaba para nosotras, o sea, todos los cuidados que una niña necesita lo hacía ella. Y por el otro lado, mi papá que, como le dije al principio, fungió un papel doble de papá y mamá, llenando ese espacio que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero al estar tu papá presente, pues ustedes lógicamente era como decir, era 50-50, ¿verdad? Uh-huh. Porque por un lado no tenías a tu mami, pero tenías ese 50% o el 100% que tu papi pues trató siempre de estar con ustedes, de guiarlas, de educarlas y de darles amor, ese amor que posiblemente, pues como tú decías, la añoranza, ¿verdad? De a veces en el Día de la Madre, ¿verdad? Uh-huh, por ejemplo, sí. que bueno, dice, bueno, vamos a celebrar el Día de la Madre, pero qué admirable labor la que tu papá desempeñó, porque él trató de darles a ustedes y llenar esos vacíos. Y entonces, ¿tú qué le dirías a las mamás, especialmente que por una u otra razón, pues por separación, por cualquier razón, ellas pues han tenido que distanciarse o estar separadas de sus niños? Creo que es una situación que todas las personas perciben diferente, ¿verdad? Digamos, en mi caso, creo que fue un proceso de cuando yo era muy pequeña, al llegar a mis años adultos, a entender, digamos, todo el proceso que pasó mi mamá. Sobre todo creo que después de que uno se convierte en madre, la perspectiva cambia mucho también, porque, digamos, a la hora de uno convertirse en madre, uno logra identificar muchos sentimientos que probablemente las mamás tienen, ¿verdad? Uh-huh. Que uno anteriormente no las comprende. Para mí fue un proceso de madurar y de comprender, quizá como le decía de niña, de pasar de añorar a mi mamá mucho, a luego entender, digamos, las razones que hayan sido para que tuviéramos que separarnos, uh-huh. Entenderlas y a pesar de todo eso, tener el amor para ella y el respeto por el simple hecho de ser mi madre, por haberme dado la vida. Claro. Y la otra parte, la situación con mi papá, ¿verdad? Como usted decía, que él hizo la parte doble de estar con nosotros y lo difícil que me imagino que ha de haber sido para él, porque él siendo hombre quizá no podía ayudarnos a nosotras como niñas, tal vez como lo hubiera hecho mi mamá, pero él hizo una labor extraordinaria, digamos, educándonos. Como le comentaba anteriormente, nosotros pues no tuvimos la suerte de crecer en un ambiente ideal, digamos, en circunstancias socioeconómicas no muy agradables. Y en medio de toda esa situación que nosotros vivíamos, veíamos, digamos, familiares, veíamos amistades que a temprana edad tomaban decisiones complicadas, que luego tuvieron repercusiones
pues desagradables, ¿verdad? En medio de toda esa situación en la que vivíamos, mi papá siempre con mucho amor nos instaba a tener temor de Dios primero, y luego la educación. La educación fue algo muy importante que mi papá nos instaba siempre, porque era en su parecer la manera como nosotros íbamos a poder superarnos y, digamos, sobrellevar la situación en la que estábamos. Realmente esa labor de padre es de aplaudir. Primero porque cuántos, y es importante tocar esos puntos, ¿verdad? Porque aquí estamos para nosotros poder transmitir a tantas madres y padres, pues que de algo les puede servir esta conversación, pero es de aplaudir esa labor de padre, porque vamos a ir a la parte negativa que podría haber sido. ¿Cuántos padres pues se quedan al cargo de sus niñas o niños, pero realmente no le ponen ese interés y esa entrega total para educarlas, para guiarlas, especialmente ustedes que eran mujercitas, ¿verdad? Sí. Entonces, como te decía, esa labor admirable que tu papá pues desarrolló en medio de una situación difícil, porque incluso pues la situación económica, como tú decías. Sí. Entonces, aquí vemos el ejemplo de lo que le llamamos el mapa, ¿verdad? Que puede aplicarse viceversa en mapa en que es padre y madre, o al revés, que son muy, los casos son menos comunes, que el padre haga completamente el papel de la madre. Y entonces yo te conozco y veo cómo ustedes fueron formadas primero con valores, con principios. Su papá se esmeró porque ustedes estudiaran. Entonces quisiera que me comentaras un poquito ese proceso, digamos, de niñez, adolescencia, cómo fue que él les transmitía a ustedes esos valores y ese interés por ser personas realizadas y estudiadas, porque tengo entendido que ustedes pues lograron la universidad y todo lo demás. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento, aparte de las dificultades, ¿verdad? Como tú dices, bueno, siendo niñas, ¿cómo era que tú te desenvolvías en ese papel o qué luchas tenías interiores? Creo que los recuerdos más lejanos que tengo, digamos, de crecimiento, como habla usted con mi papá, era desde muy temprana edad. Él enfocaba mucho o se enfatizaba mucho la importancia de la educación, porque él pensaba no hay manera de, digamos, de sobresalir o de avanzar en la vida si no hay educación. Lamentablemente, como le comentaba, vengo yo de una familia donde no ha sido la educación un factor importante. Y entonces nosotras íbamos a ser, mi hermana y yo y mis primas que vivían en ese entonces con nosotros estudiando, íbamos a ser las primeras en las familias en realmente tener educación. Entonces era un tema que era un poco controversial para algunas personas que pensaban para qué van a estudiar unas niñas si tal vez el futuro de las niñas tiene que ser pues lo que se ve en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces mi papá siempre recalcaba eso, la importancia de estudiar, y más adelante cuando fuimos creciendo la visión la tenía él bien clara para nosotros y siempre nos instaba. No es suficiente solo estudiar una cosa. Él a veces nos decía, o muchas veces, no a veces, no es suficiente, digamos, solo estudiar las clases de la escuela o del colegio, ¿verdad? ¿Por qué no empiezan a aprender idiomas? Él me instaba mucho a mí y a nuestras hermanas, pero le hablo de mí, ¿verdad? A estudiar otro idioma, a estudiar música, algún instrumento. La educación para él era muy importante y creo que esa parte nos la fue él poniendo en nuestra mente, de que la única manera era
superarnos mediante el estudio. Ya luego, cuando pasó el tiempo, íbamos nosotras alcanzando pues cada año, ¿verdad? Nuestras metas. Yo siempre, particularmente a mí, ver el esfuerzo de mi papá me hacía esforzarme mucho para tener siempre las mejores notas de la escuela, siempre estar entre los primeros lugares de niños, de abanderados, y para mí era como un orgullo llegar y decirle a mi papi, aquí están mis notas, por todo el esfuerzo que él hacía por nosotras. Entonces, para mí era una motivación. Siempre estuve motivada y pensaba, el día que yo me gradúe, quiero que mi papá esté en la primera fila, dedicarle mi graduación a mi papá. Me acuerdo cuando fue mi graduación, mi papá estaba sentado en la primera fila, yo estaba leyendo la dedicatoria, empecé a llorar porque creo que ese momento culminante de muchas de las cosas que uno hace en la vida, ¿verdad? Fue tan importante para mí que yo lo soñé siempre. Soñaba el momento de poderlo ver y agradecerle en frente de toda la gente importante para mí y reconocerle, digamos, la inspiración que él fue siempre para mí. Él fue para mí el motor que me movía para alcanzarlo y un día decir, papi, esto fue gracias a ti. ¿Y qué sentías tú el devolver? Bueno, los padres nunca hacen nada esperando algo, pero ese agradecimiento por un padre que pues sustituyó a la presencia materna, pudiera haber sido que hubiera otra razón por la que mamá no estaba. Pero lo importante es que él prácticamente no vio los motivos, sino que él lo que hizo fue llenar en ustedes ese vacío de la madre. Y entonces, al final, digamos, para ir aterrizando, porque el tiempo se va volando, pasaron muchos años con la ausencia materna. Pero en ustedes causó algo, ese distanciamiento, y cómo volvieron a unirse prácticamente con tu mami. ¿Hubo un encuentro ya pasados los años con tu mami? Sí, creo que pasaron muchas cosas de parte de ella y de parte de nosotros, y creo que todo se resume al crecimiento, ¿verdad? El crecimiento que tuvimos nosotros, no solo físico, sino mental y emocional, y creo que para ella fue lo mismo, ¿verdad? Digamos, el proceso que llevamos las dos, ella en su vida y yo en la mía. Definitivamente fue difícil para mí, porque, digamos, yo tenía la añoranza de estar siempre con ella, no podía estar con ella, era muy difícil para mí. Lo sobrellevábamos de alguna otra manera con mi papá, como le comento, haciendo las cosas lo mejor que podíamos, dejándonos llevar por los consejos de él, por el amor que él nos daba. Y sí, en mis años de adolescencia fue muy difícil acercarme a mi mamá. No podía, porque yo no tenía la madurez suficiente como para aceptar la situación que había pasado. Pasaron los años y pasaron muchísimas cosas entre nosotras, cosas buenas, cosas difíciles, pero al final creo que logramos reconciliar esa distancia o esa separación con muchas conversaciones, difíciles algunas de ellas, otras más fáciles, pero creo que algo que nos ayudó mucho o me ayudó a mí mucho fue la oración, de que Dios tuviera preparado el corazón de mi mamá y el corazón mío, porque digamos una conversación no va a funcionar si las dos partes no están preparadas. Correcto. Y creo que llegamos las dos, tanto ella como yo, al momento de que nuestros corazones estaban preparados para las conversaciones que tuvimos que tener y tener la madurez las dos. Necesitamos las dos llegar a la madurez de tener una conversación para poder superar, digamos, la separación y tener un encuentro diferente para una relación más madura y más con amor. Lograste prácticamente como dejar el pasado, aceptarla, perdonarla por cualquier situación que haya venido a tu corazón.
Sí, tuvimos la oportunidad con mi mamá de llegar a ese encuentro de perdonarnos las dos, porque también, digamos, la ausencia de ella, pues en los primeros años de mi vida causó mucho dolor para mí, mucha frustración. Ya cuando yo fui adulta comprendí muchas cosas, no solo como mujer, sino como madre, y creo que eso me ayudó a verla distinto, con ojos de amor, de agradecimiento por todo lo que ella hizo por nosotros. Exactamente. Sí. Y al final, claro que sí, logramos esa reconciliación y una relación con más madurez para las dos, como le digo, de parte mía y de parte de ella también. Qué lindo, qué hermoso. Sí. Es realmente muy conmovedor ver cómo lograste en medio de todo ese trayecto, pues comprender, perdonar y aceptar. Y qué lindo es escuchar este testimonio, porque hay muchos corazones resentidos que por una división o una separación nunca logran perdonar. Y luego vienen resentimientos que muchas veces llevan a las personas a hacer de su vida, por desilusión o por resentimiento, por falta de perdón, pues hasta destruyen su vida y la de su familia, se vuelve una cadena. Pero qué maravilloso es ver que, como tú dijiste, no podría haber sido sin la oración. Y gracias a la oración tú lograste pues sanar cualquier cosa que hubiera habido y que ella también sanara. Y eso es el mensaje que queremos dejar el día de hoy. Que tantos hijos que están fuera de sus padres, que por una u otra razón han quedado solos, que puedan aceptar, perdonar y comprender los errores que muchas veces nosotros como padres cometemos, pero también que tenemos dentro del corazón mucho deseo de hacerlo mejor y que a veces inconscientemente pues cometemos errores. Así que damos gracias el día de hoy a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros en este programa, y le pedimos a Dios y a Jesús que sane corazones de hijos o hijas lastimadas por una ausencia o de una madre o de un padre, y que damos gracias a Dios por la presencia de un padre o una madre que sustituyó la participación de cualquiera de los dos. Que Dios les bendiga. ¿Quieres, para terminar, dejar algo ahí? Porque ya se nos fue el tiempo. Sí, qué rápido. Sí, gracias, Mari. Creo que de las cosas más importantes que me han pasado a mí o que he aprendido es el realmente poner en práctica el amor, que a veces es lo que uno escucha por todas partes, ¿verdad? Que hay que amarnos unos a otros, pero lo difícil a veces viene cuando, digamos, de lo lastimado que uno pueda estar, del sufrimiento que uno haya tenido, poder ver con amor a otra persona, entender que no solo el sufrimiento de uno cuenta, sino también las otras personas sufren. Digamos, para mí ese fue el momento como pude restaurar mi relación con mi mamá, entender que no solo sufría yo, sino que sufría ella también, como el tener empatía y amor por otra persona, por otras personas, o en este caso por mi mamá, amarla porque el simple hecho de que es mi madre me ayudó muchísimo a poder restaurar la relación. Qué bendición. Así que con este mensaje cerramos el programa. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en el siguiente programa, y pues queremos invitarlos a que estén con nosotros, porque hay otra parte importante de Analu que vamos a comentarlo en un siguiente programa, así que los esperamos la próxima semana. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa
mujer de carácter más preciosa que una perla.